Como estábamos diciendo antes, hoy es el día que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días son los días del Señor porque recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y recordamos también su resurrección, pero más que todos es más especial. Desde los primeros tiempos de la iglesia se reunía el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor, donde Jesús resucitó. Así que por eso nos reunimos el domingo. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Isaías, capítulo 53. Pero antes quiero que miremos un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 4, por favor. Porque este pasaje nos enseña, muy parecido al capítulo 53 de Isaías, cómo es la resurrección y qué tan grande es el impacto de la resurrección. Hechos capítulo 4, versículo 22 al versículo 36. Son varios versículos, pero quiero que... Perdón, no es 4, es capítulo 2. No Hechos 4, pero Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36. Y esa es la primera predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Comienza a predicar y esta es parte de su predicación. Y miren cómo él habla de la resurrección de Jesús. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren, el versículo 24 dice Pedro que Dios levantó y lo soltó de los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte lo retuviera. Por eso Jesús resucitó, porque es Dios. Luego habla a David, menciona al rey David, Salmo 16, que él profetiza que Jesús no verá corrupción. Lo que significa es que no muere o muere, pero no va a permanecer en la muerte para siempre, sino que va a resucitar. Dice que no deja mi alma en el Seol, el lugar de los muertos, sale del lugar de los muertos. Y Pedro dice: sabemos que David se murió, él no está hablando de él porque conocemos dónde está su tumba, pero habla de Jesús que resucitó. Versículo 36 dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha exaltado a lo sumo, porque es el ungido del Señor. Así que estas verdades también las vemos en el capítulo 53 de Isaías, que comenzamos a estudiar el domingo pasado en Semana Santa. Así que por favor, vamos ahora a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Esta mañana vamos a estar estudiando los últimos versículos, versículo 10 al versículo 12. Hemos estudiado que este capítulo presenta al siervo del Señor, que es Jesús el Mesías,
como el que viene a cumplir la voluntad de Dios. Isaías lo escribió esto 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y el versículo 1 al 3 habíamos visto que es la presentación del siervo, cómo se presenta, quién es este siervo. Versículo 4 al 9 que estuvimos viendo el viernes, se nos menciona cuál es el sufrimiento del siervo. El versículo 10 al 12 esta mañana es la exaltación de este siervo, que es Jesús. Menciona la obra de Jesús, menciona lo que Jesús ha hecho, pero también menciona su exaltación, hasta dónde llega, hasta lo más alto. Así que hoy, versículo 10 al 12, vamos a pensar en la exaltación del siervo, y vemos su exaltación en su obra, versículo 10, versículo 11 su alcance, y luego en el versículo 12 su recompensa. Así que para recordar vamos a leer capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le haré de parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que en el versículo 10 vemos su obra. Miren que este verso nos comienza diciendo algo que los versículos antes ya han dicho. Dice que Jehová quiso quebrantarlo. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido porque Jehová quiso quebrantarlo. Jehová tuvo el deseo de ponerlo en esa situación de quebrantamiento. Se deleitó en ponerlo en esa situación del sacrificio. El sacrificio de Jesús no fue algo aislado, como vimos antes, no fue algo que salió solo por ahí, sino que este es el plan de Dios desde toda la eternidad. Por eso dice el versículo que quiso quebrantarlo. Algunos piensan que la cruz fue un plan B, que Jesús fuera a la cruz es un plan B porque Adán y Eva pecaron. La cruz nunca es el plan B. La cruz es el plan que Dios ha determinado desde el principio de los siglos. Desde la eternidad pasada, el plan de la cruz ya estaba. No es una respuesta al hombre, pero más bien es su plan que Él ha propuesto para el hombre. Lo que pasó en ese día, en ese viernes que Jesús murió, es el decreto de Dios. Dios ya lo había decretado. Es cierto que los romanos lo llevaron, es cierto que los judíos participaron, pero en última instancia quien está haciendo todo esto es Dios. Este es el plan de Dios. Que Jesús vaya a la cruz es el plan de toda la Trinidad desde la eternidad. El libro de Hechos también lo menciona. Dice capítulo 4, dice que verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Herodes y Poncio Pilato se unieron con los gentiles y los
judíos para llevar a cabo la crucifixión, pero este era el plan de Dios. Ellos estaban cumpliendo el plan de Dios. Por eso el versículo dice que quiso quebrantarlo, quiso llevarla a esa situación. En el libro de Juan, capítulo 10, Jesús también dice que nadie puede quitarle su vida. Él pone su vida de sí mismo. Nadie se la puede quitar, sino que Él mismo la pone y Él la vuelve a quitar. Por eso el versículo dice en Isaías que Jehová quiso quebrantarlo. Dios se deleitó en poner a su Hijo en esa situación. Podemos pensar, ¿cómo así que Dios se deleitó en ponerlo en esa situación? No se deleitó por crueldad o porque no amaba a su Hijo, sino porque sabe que esta es la manera de salvar a su pueblo. Sabe que esta es la manera de salvar al pueblo que Él ha escogido para sí. Entonces la muerte de Jesús en la cruz, la ira que Jesús recibió ahí de parte de Dios, ese es el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios. Así que el inocente Hijo de Dios, a quien Dios ama con todo, fue ahí a la cruz para morir por sus enemigos, para morir por los pecadores, para morir por un pecador como yo. Así fue el Señor Jesús. Era el plan de toda la eternidad. El versículo dice que lo sujetó a padecimiento, lo preparó para el sufrimiento, lo puso ahí para el sufrimiento. A veces se piensa que los romanos fueron los que mataron a Jesús, como decíamos antes, pero ese es el plan desde toda la eternidad. El versículo dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y vuelve la palabra expiación de la que mencionamos el viernes. Esta palabra expiación tiene que ver con una ofrenda por el pecado, algo que borra el pecado, que quita la culpa. Y Jesús fue la ofrenda perfecta que quita el pecado y quita la culpa, el Cordero perfecto. Y la siguiente frase en el versículo anuncia la resurrección. Dice el versículo 10: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Así que nos anuncia la resurrección. Es cierto que muere, sí, Jesús muere, pero va a vivir por largos días, va a haber linaje, va a haber a su descendencia. Así que anuncia este versículo que viene una resurrección. Vivirá por largos días, dice el versículo. Esto de que verá linaje significa que viene una descendencia tras Jesús. ¿Quién es esa descendencia? Los que creen en la muerte de Jesús y creen para tener vida. Esa es la descendencia que viene. Son los que vienen al conocimiento de la vida por medio de la muerte de Jesús. Dice el versículo que vivirá por largos días. Significa que tiene una vida que no se acaba. ¿Por qué? Porque resucita. Resucita con un cuerpo glorificado para no morir otra vez. Resucita con un cuerpo perfecto para no experimentar la muerte de nuevo. Y al final dice: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tiene la voluntad en su mano, la voluntad de Dios. ¿Y por qué puede cumplir la voluntad de Dios? Porque es de la misma naturaleza de Dios, tiene la misma esencia, porque Jesús es Dios. Entonces lo que vemos en este versículo es que Jesús cumple la obra que Dios le ha dado, cumple perfectamente la obra que el Señor le ha dado. Versículo 11 vemos el alcance de esto que pasó en la cruz. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto, dice que ve para atrás, ve lo que ha pasado, mira los eventos que ya ocurrieron. Y el versículo dice que ve la aflicción de su alma, ve el sufrimiento que ha pasado y quedará satisfecho. Ve todo lo que ha padecido, ve todo lo que ha pasado en la cruz, cómo ha recibido la ira de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice: queda satisfecho, queda satisfecho. Sabe que la obra se ha cumplido, sabe que la obra es perfecta y sabe que se ha logrado el propósito eterno de Dios. Es por eso que los evangelios nos dicen que cuando Jesús murió en la cruz, las palabras que Él dijo antes de morir fue: consumado es. Eso significa está terminado, la obra se cumplió, no hay que agregar en nada, la obra de redención se ha cumplido, no necesita que se agreguen cosas, porque Jesús cumplió la misión que Dios le había dado.
cumple la misión, quedará satisfecho, se alegra porque sabe que se ha cumplido lo que Dios ha dicho. Así que queda satisfecho, sabe que se cumplió. Sigue el versículo: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Así que nos dice que este siervo, es interesante que dice el siervo justo, el que hace siempre lo perfecto, por su conocimiento justificará a muchos. Esta idea de conocimiento, que por su conocimiento, habla de que Jesús sabe el plan divino, tiene el conocimiento del plan divino de Dios. La Trinidad no estaba peleando por quién debe morir. La muerte en la cruz no es que obligan a Jesús para ir y Dios Padre no sabe y Dios Espíritu no sabe, porque ellos están en desacuerdo. No, este es el plan de toda la eternidad y de toda la Trinidad. Toda la Trinidad está en este plan de redención. El Padre no está peleado con el Hijo porque va a hacer esto. No, el Padre pone a su Hijo y el Hijo voluntariamente va a la cruz. Así que por su conocimiento tiene el plan divino para salvar a los pecadores. Dice: justificará mi siervo justo a muchos. Esta palabra muchos es muy importante porque esto quita el concepto antibíblico del universalismo. El universalismo enseña que todas las personas van a ser salvas, no importa si creen en Jesús, no importa sus obras, no importa su religión, todos al final van a ser salvos. No hay condenación eterna y no hay infierno. La Biblia no enseña eso. Eso es una idea antibíblica que aparece mucho en Semana Santa. Todos, no importa su religión, van al cielo, todos van a ser salvos. Eso no es cierto. La Biblia claramente enseña una condenación eterna. Todos los que no creen en Jesús van para la condenación eterna. Los que creen en Jesús van para la salvación eterna. Por eso el versículo dice que justificará a muchos, no a todos, pero a muchos, los que creen. Esa palabra justificar significa que Dios lo declara justo, lo declara justo, lo declara perfecto. Eso significa que le pone las ropas de justicia. Jesús le pone sus ropas de justicia y le quita su ropa sucia de pecado. Significa que nuestros pecados y nuestras rebeliones fueron puestos en Jesús, en esa cruz. Y nosotros, se nos quitó ese pecado, se nos quitó esa rebelión y tenemos ahora la justicia de Dios. A veces salen imágenes que dicen que estamos como una factura y estamos en cero con Jesús porque Jesús pagó todo. Pero no es del todo cierto. Jesús pagó todo, pero no nos deja en cero. Nos da más. ¿Por qué? Porque nos pone su perfección, nos da su justicia. Nos quita el pecado, pero nos da su justicia perfecta. Eso es que justifica. No solo borra el pecado, pero lo declara justo. Tiene puesta las ropas de justicia de Jesús. Según de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice eso. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que somos contados como justos. ¿Por quién? Por la obra de Dios. Por la obra de Dios. Dios no puede aceptar a nadie en el cielo que no tenga pecado. Dios solo puede aceptar a perfectos. Y los perfectos son los que vienen con la justicia de Cristo, que tienen sus pecados perdonados y que ahora tienen su vestimenta de la justicia de Cristo. ¿Y quiénes son los perfectos? Los que creen en Jesús. Esos son los que son hechos perfectos y tienen la justicia de Dios y pueden entrar a la presencia del Señor. Al final del versículo dice: ¿por qué hace esto? Versículo 11 al final dice: y llevará las iniquidades de ellos. Otra vez, ¿por qué podemos tener la justicia de Cristo? Porque Él llevó nuestros pecados, porque Él llevó nuestras culpas, porque Él llevó las rebeliones y las transgresiones. Por eso entonces todos los que creen en Él pueden ser contados como justos, porque Él llevó el pecado nuestro. Y eso significa que es una declaración que viene desde afuera. Jesús me declara justo Él a mí. No es algo que yo vengo desde adentro y me declaro justo porque me he portado bien. No, Él me declara justo. Él me permite entrar a su reino porque tengo la justicia perfecta de Jesús. Ese es el alcance de su obra.
Ahora versículo 12, miremos cuál es la recompensa. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Empieza con la frase por tanto, significa por todo lo que ha dicho antes, por todo lo que hemos dicho antes, ahora viene esto. Por todo lo que se ha dicho antes, por todo lo que hemos escrito antes, viene esto. Y que lo que viene habla Dios, dice yo, Dios Padre, dice que le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Dios habla, quien ha presentado a su siervo como el siervo sufriente, y como ha cumplido su obra, Él dice yo voy a hacer esto. Y dice que lo va a poner en lo más alto, va a ponerlo con los fuertes. Eso significa que lo va a poner en el lugar donde ya estaba antes. No es que lo va a poner en un lugar donde están otros que no es Dios. No hay otro más grande que Él, porque Él es Dios. Lo que está diciendo Dios Padre aquí es: voy a ponerlo conmigo. En el lugar donde siempre ha estado, ahí lo voy a poner conmigo para repartir despojos. Eso significa el botín. Cuando un rey iba a una batalla, traía de la batalla lo que había ganado, el botín. Era su recompensa. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Lo pongo conmigo, le voy a dar el botín que se merece. El Rey de Gloria, como leíamos antes en el Salmo 24. Así que no hay más grande que Él, lo pone en lo más alto. Y esta idea es bien importante que la recordemos. Algunas sectas que se mencionan como cristianos dicen que Jesús se volvió Dios porque fue un ejemplo moral, o se volvió Dios porque hizo buenas cosas. No, eso es imposible. Nadie puede volverse Dios, nadie puede ser perfecto. Así que Jesús no se vuelve Dios, sino que Jesús es restaurado, puesto en el lugar donde siempre ha estado, en la gloria que siempre ha tenido. No se vuelve Dios por su ejemplo, sino que vuelve al lugar donde siempre ha estado, porque fue hasta lo más bajo. Dios lo pone en lo más alto, en la misma gloria que Él ha tenido siempre, en la misma gloria, en lo alto. Y el versículo nos dice la razón de por qué fue puesto ahí. ¿Por qué lo pone en lo más grande, en lo más alto? Dice el versículo: por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida, puso su vida hasta el momento de la muerte. Puso su vida ahí, derramó su vida. Y dice: y fue contado con los pecadores. Dejó por completo su vida y permite que lo cuenten con los pecadores. Era inocente, pero permitió que fuera contado como un pecador más. Eso es lo que dice el versículo, eso es lo que significa. Derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores. Entonces, ¿qué hace Dios? Llegó hasta lo más bajo, lo voy a poner en lo más alto. Se juntó con los pecadores, lo voy a poner en lo más alto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Está satisfecho con la obra de su Hijo. Su obra ha sido completa en la cruz, entonces voy a ponerlo a usted en lo más alto. Trae gloria al nombre de Dios. Por eso es que Jesús resucita al tercer día y vence la muerte, vence a Satanás y vence el pecado. Al final el versículo dice: habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y de nuevo vuelve a recordar por qué pasó todo eso. Llevó el pecado de muchos, murió, sufrió. Ahora lo voy a poner en lo más alto. Este pasaje se parece mucho a uno que estuvimos también leyendo la semana pasada. Quiero que vayamos por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículos 5 al 8 nos habla de la humillación de Jesús. Versículos 1 al 4, que son los versículos antes, nos recuerda cómo debemos vivir entre los hermanos, haciendo las cosas sin vanagloria y sin contienda. Esa es la verdadera humildad. Entonces alguien puede decir, esto es muy difícil. Versículo 5 entonces dice, este es el sentir que hubo en Cristo. Él era el más alto y se fue hasta lo más bajo. Se despojó a sí mismo, significa no que dejó de ser Dios ni que dejó sus atributos divinos, pero que tomó una naturaleza humana. Se hizo como los hombres y fue hasta la muerte. No solo la muerte, pero la muerte de cruz, la muerte de un criminal. Se fue hasta lo más bajo. El Hijo de Dios, que es Dios mismo, tuvo hambre, tuvo sed, estaba cansado. Se humilló a sí mismo, se hizo como hombre y fue hasta la cruz. Entonces el versículo 9 viene la exaltación de Dios. Lo mismo de Isaías 53. Dice, por lo cual, por esto que hizo, Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios lo llevó hasta lo más alto. Esto de sumo es lo más alto. No hay otro más alto. Lo llevó hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que lo lleva hasta lo más alto porque se fue hasta lo más bajo y le da un nombre. Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Quiénes? Los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, en los infiernos. Así que en el nombre de Jesús todos se van a arrodillar y van a confesar que Él es el Señor. Versículo 11. Todos los hombres tienen que confesar que Jesús es el Señor en un momento en la historia. Todos los que han negado a Jesús, todos los que se han burlado, todos los que han inventado un montón de teorías para decir que Dios no existe, un día van a tener que hincarse ante Jesús y no va a haber salvación. No va a haber salvación. Así que hay un momento para hincarse delante de Él en esta vida y reconocer que Él es el Señor, o siempre hincarse ante Él y reconocer que Él es el Señor sin la oportunidad de salvación. ¿Para qué se van a doblar? Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Así que todos doblan sus rodillas y reconocen su nombre. Versículo 9 nos decía que le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre no es Jesús, porque ese fue su nombre dado cuando nació. ¿Cuál es el nombre que se le da? Versículo 11, el Señor. No significa que no lo tiene antes, pero ahora todos van a reconocer: Él es el Señor, el más exaltado, el dueño de todo, el que domina sobre todos, el que es el dueño de los esclavos. Él es el Señor, el más alto. Dice, para gloria de Dios Padre. Así que Dios Padre lo pone en el mismo lugar donde ha estado siempre, desde toda la eternidad pasada, en lo más alto. Él es el Señor. Y como se fue hasta lo más bajo, lo voy a poner en lo más alto, en el mismo lugar donde siempre ha estado. Él es el Señor. Él es el Señor. Así que Jesús no es un hombre para que le tengamos lástima. Pobrecito, nadie cree en Jesús. No, Él es el Señor. Es el Señor que domina sobre todo y que tiene control sobre todos, y que también ama a sus seguidores y busca a las personas en su pecado para que se arrepientan y vengan al conocimiento de Jesús. Él es el Señor. Él resucitó. Por eso todo lo que hacemos tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido venir a la iglesia el domingo? Porque Jesús resucitó. ¿Por qué tiene sentido estudiar la Biblia? Porque Jesús resucitó. Hay muchas cosas que podemos pensar de los beneficios de por qué Jesús resucitó y cuáles son los beneficios. Jesús resucitó y las Escrituras constantemente nos hablan de eso. El testimonio es innegable: Jesús sí resucitó. Claro que salen mentiras diciendo de que Jesús no resucitó, sino que se robaron el cuerpo, y mentiras por el estilo que no
no tienen ninguna verdad y son completamente ilógicas. Pero la Biblia nos enseña que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque es el Señor. La resurrección no solo es un hecho histórico, no solo es un hecho en el cual confiamos, pero la resurrección es central para el cristianismo. Es una verdad fundamental. Alguien que niega la resurrección de Jesús no puede ser cristiano. Alguien que dice que cree en Jesús pero no cree en la resurrección, entonces no comprende la centralidad del Evangelio. La resurrección es central para el Evangelio. Quiero que miremos por lo menos tres cosas por las cuales la resurrección es tan importante. Quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Todo el capítulo habla de la resurrección. Ustedes pueden leerlo de tarea. Primera de Corintios 15. Y Pablo comienza a decir que hay algunos que están ahí en la iglesia de Corinto que dicen que no hay resurrección, porque un montón de falsos maestros se han metido y dicen no hay resurrección, no crean en eso. Versículo 16, 1 Corintios 15, 16 y 17, miren lo que dice Pablo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó, si esto es cierto que Él no resucitó, entonces su fe es vana, su fe es vacía, no tiene sentido. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué está diciendo? Si Jesús no resucitó, no tiene sentido lo que hace. Todavía está en su pecado. Todavía está muerto. No tiene sentido venir el domingo a la iglesia. No tiene sentido buscar al Señor. Todavía está en su pecado. No tiene sentido lo que hace. Está muerto. Es como todas las religiones falsas. Está muerto, queriendo ser bueno, pero su líder no resucitó ni promete vida porque no tiene vida. No vale la pena lo que hace. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Así que la resurrección de Jesús garantiza la fe. ¿Por qué sé que estoy en la fe verdadera? Porque Jesús resucitó. Porque Jesús resucitó. Por eso estoy en la fe verdadera. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así que él dice, Cristo resucitó. Él es el primero. Estaba muerto, pero el primero que resucita con un cuerpo glorificado. Así que la resurrección de Jesús garantiza la fe. Pero también la resurrección de Jesús anuncia la resurrección de los creyentes. Ahora leamos del versículo 20 que leímos ahorita al versículo 22, 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces dice que la muerte entró por un hombre. Ese hombre es Adán. Adán pecó. Romanos capítulo 5 dice que entonces entró la muerte y el pecado, y por eso todos mueren, todos mueren, todos mueren. Pero por un hombre también entró la resurrección de los muertos. Un hombre metió la muerte, otro hombre mete la resurrección de los muertos. Los muertos pueden resucitar. Así que Jesús garantiza, su resurrección garantiza que hay resurrección para los creyentes. No, los creyentes no van y se vuelven polvo y fin de la historia. No. Eso no es cierto. Los cristianos un día van a resucitar. Un día van a resucitar cuando han muerto, con un cuerpo perfecto. Jesús fue el primero en resucitar con este cuerpo perfecto. Hubieron otros que resucitaron. Jesús resucitó a Lázaro. En el libro de Lucas vimos que Jesús resucitó a una niña. Pero todos ellos volvieron a morir. Pero cuando Jesús resucitó, resucitó con un cuerpo perfecto, un cuerpo que no muere. Es el mismo cuerpo, pero un cuerpo que está hecho para la gloria. Un cuerpo que no se arruina, que no se corrompe. Un cuerpo perfecto.
Y todos los cristianos verdaderos un día van a resucitar con ese mismo cuerpo de Jesús, un cuerpo perfecto listo para la eternidad. Así que Jesús resucitó y eso promete, los creyentes van a resucitar en un cuerpo perfecto. Todos los que han creído en Jesús verdaderamente un día van a tener un cuerpo perfecto, van a resucitar de los muertos. No importa si su cuerpo se volvió polvo hace años que murió, como Abraham, David. No importa si se lo comieron los leones en el Coliseo romano. Eso no va a ser problema. Dios lo va a resucitar con un cuerpo perfecto, porque Jesús resucitó. Garantiza, es seguro, van a resucitar los creyentes. Y por último, tal vez una de las razones menos conocidas: estoy unido a Jesús en su muerte y en su resurrección. Vamos por favor a 2 de Corintios, unas páginas más adelante, capítulo 13. Según de Corintios 13, versículo 4. Según de Corintios 13, 4 dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Qué significa este verso? Está hablando de Jesús. Pablo está hablando de Jesús y dice que Jesús fue crucificado en debilidad, o sea, sufrió, fue débil ahí en la cruz. Pero ¿qué pasó? Vive por el poder de Dios. Y él dice, también nosotros somos débiles. Significa, nosotros también sufrimos por la fe, dependemos de Él, no tenemos fuerza en nosotros. Pero después dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. La muerte y la resurrección de Jesús no solo son hechos bonitos, interesantes y para la mente, y aunque sabemos todo y lo podemos saber bien, se quedan en la mente. Realmente la muerte y la resurrección afecta a cada uno de los cristianos, afecta en su muerte y en su resurrección. Estamos unidos a Jesús en su muerte. Él murió en debilidad, nosotros pasamos debilidades, sufrimos por nuestro pecado, dependemos del Señor porque sin Él no podemos hacer nada y nuestro cuerpo se va debilitando. Pero así como Él resucitó en victoria, de la misma manera los cristianos tienen victoria en esta vida por su vida, por la vida de Jesús tienen victoria en esta vida. Entonces estamos en debilidad constante, pero también compartimos la victoria de Jesús en esta vida y dependemos de Él y crecemos en nuestra fe. Y un día, aunque el cuerpo se va desgastando, un día el cuerpo va a resucitar de manera perfecta, porque Jesús resucitó, porque estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Así que, hermanos, nos damos cuenta que la resurrección de Jesús es una realidad, pero también afecta a cada uno de los creyentes. Así como Pablo aquí estaba unido a Él en su muerte y en su resurrección, nosotros también estamos unidos en su muerte y su resurrección. Son algunos de los beneficios que vemos aquí de la resurrección de Jesús. Solo 3, pero podríamos mencionar muchos. Así que recordando la muerte y la resurrección de Jesús, debemos pensar, ¿seré yo un salvo? ¿De verdad he creído en Jesús? ¿De verdad un día voy a resucitar? Porque Jesús resucitó. ¿De verdad voy a resucitar para vida? ¿O voy a resucitar para muerte? ¿De verdad voy a resucitar porque Jesús resucitó y estaré con Él con un cuerpo glorificado? ¿O voy a resucitar para una muerte eterna? Es lo que usted debe meditar y tomar una decisión. ¿Va a creer en la resurrección de Jesús, que Él fue y murió por usted? ¿O se va a quedar solo en un pensamiento en su mente que recorre por ahí pero no se afianza en su corazón?
Por eso nuestra fe es verdadera, porque Jesús resucitó. Hay miles y millones de religiones en el mundo. Todos dicen que tienen la verdad y que esto y lo otro. Hay una religión que es verdadera, solo una, Jesús. Jesús, Él es el verdadero porque resucitó. Todos los demás, aunque sean sinceros y honestos, están equivocados. Su religión es falsa porque su líder no resucitó. Pero Jesús, el verdadero, ha resucitado de los muertos. Aleluya. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la resurrección de los muertos. Oh, Señor, nos imaginamos ese domingo glorioso en que a los discípulos se les dio la noticia. Y ellos eran incrédulos, Señor, y estaban pensando que se había acabado su vida. Pero llegaron a la tumba y, como leíamos en Hechos, la muerte no podía retenerlo. Era imposible que pudiera retener al dador de la vida. Señor, y como leíamos antes también en el Salmos capítulo 24, a nuestro Rey de Gloria Jesús, que llegó como victorioso al cielo, no como un perdedor, pero como un victorioso ganador, que ha salvado a los suyos de manera perfecta, que ha satisfecho la ira de Dios y que tiene un pueblo para sí. Señor, afirma las verdades en tu pueblo esta mañana aquí. Afirma estas verdades en el corazón de cada uno de los tuyos, Señor. Oh, Señor, y pedimos por los que están lejos de ti. Sálvalos, Señor, ten misericordia, porque tú para eso viniste, para salvar a los pecadores. Gracias por tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén.